Hoy estarás aprendiendo un poquito más acerca de las migraciones humanas. Primeras migraciones humanas se evidencian dentro del continente africano y uno puede ver claramente cómo comienza en África y luego se esparce al resto del mundo. Los primeros humanos eran nómadas, el cual es alguien que no tiene hogar y se necesita movilizar. Necesitan movilizarse para conseguir más comida. Acá se puede ver claramente cómo comenzaron dentro de África, pero luego se esparcieron a Europa, Australia y llegaron a América cruzando el estrecho de Bering. Por otro lado, este tipo de migraciones en base a comida hubo una reducción significativa cuando los humanos comenzaron a domar la agricultura, ya que no dependían en la caza y podían plantar, eliminando la necesidad de moverse. Luego también se puede evidenciar una gran reducción en cuanto a las migraciones humanas intercontinentales. Durante las épocas como la Edad de Bronce y la Edad Media, se evidenciaban más migraciones dentro de una región en específico. El efecto que tienen estas migraciones solamente internas es que reduce el progreso que se puede hacer con la sociedad. Cuando uno migra más, está en contacto con muchas más culturas y uno aprende mucho más. Este aprendizaje se puede aplicar a la sociedad y la sociedad puede avanzar. Es precisamente gracias a este concepto que se mira tal explosión en cuanto a cultura, literatura, progreso en la sociedad en general durante el Renacimiento, porque la gente estaba migrando más, la gente se estaba moviendo hacia América. Cuando uno habla de la migración, también tiene que entender que hay razones y causas detrás de la migración. Por un lado, se puede hablar de la emigración, que es cuando uno deja el país de donde uno es originalmente. Y hay tres razones principales por las cuales uno emigraría. Una siendo las razones económicas, o cuando hay una guerra o razones bélicas, o por último cuando hay un desastre natural. Pero por otro lado, uno también se puede hablar de la inmigración, que es cuando uno llega a otro país. Las razones principales para la inmigración es que el otro país tenga mejores empleos, tenga mejor educación o que tenga más seguridad. Los guatemaltecos también han tenido que emigrar por muchas de las razones que han sido previamente mencionadas. La historia de las migraciones en Guatemala comienza desde una época prehispánica, donde las migraciones básicamente eran conducidas por gente mayense o mayas en ese entonces, que eran para movilizarse e invadir otros territorios. Luego, durante la conquista hubo una invasión del lado español y las migraciones se volvieron mucho más internas, de áreas rurales a rurales. Luego viene la época colonial, es también muy similar a la época de la conquista y la gente se movía internamente, no había fuerzas externas como de España a Guatemala. Luego viene la época de la independencia y la gente se movía otra vez en base al trabajo, pero eran internas todavía. Y durante la época moderna es cuando se comienza a ver los movimientos rurales a las áreas urbanas. Y esto era porque el área urbana estaba mucho más desarrollada y las oportunidades de trabajo eran mucho más grandes en ese entonces. Luego se puede ver que muchos guatemaltecos tuvieron que ir del país por razones bélicas, ya que había una guerra civil entre los guerrilleros y el gobierno, lo que amenazaba la seguridad de la gente que vivía dentro de Guatemala. Otro ejemplo es el terremoto de 1976, lo cual causó mucha destrucción dentro de Guatemala y hizo que la gente buscara otro lugar para vivir. Hoy en día la razón más común por la cual hay guatemaltecos que emigran hacia otros países, primordialmente los Estados Unidos, es para escapar la pobreza que se presenta dentro del país. Entonces por eso es que consiguen suficiente dinero, contratan a alguien que los cruce ilegalmente hacia el país de los Estados Unidos y ahí es donde hacen su nueva vida. Típicamente cuando uno analiza Guatemala desde un punto económico, uno puede ver que el GNI o el ingreso promedio dentro de Guatemala es de $2.749 anuales, pero se ha notado que dentro de los inmigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos el ingreso promedio sube a $17,000. Esto es un incremento en salario promedio de 520%, y adentro de los Estados Unidos la población de guatemaltecos americanos es alrededor de 1.5 millones
y de esos 1.5 millones, el 65% se calcula que han emigrado hacia los Estados Unidos. Eso significa que solo el 35% ha nacido dentro de los Estados Unidos. Y también con todo el dinero que se hace en los Estados Unidos, se manda hacia Guatemala. Esto es lo que comúnmente se les refiere como las remesas. Y las remesas se llegan a Guatemala y luego se inyectan dentro de la economía. Hay un término en inglés que se refiere a este tipo de proceso que se llama the domestic circular flow of income and spending. Entonces básicamente cuando entra más ingreso a una economía, la gente va a gastar más y va a haber más dinero dentro de la economía y por sí la economía en general va a crecer. Es por eso que la gente manda dinero de regreso y termina beneficiando no solo a la familia, pero a la economía en general. Hoy has aprendido un montón. Y es muy importante resumir todo lo que hemos aprendido, así se te queda y lo puedes usar en una fecha futura. Comenzamos el día de hoy viendo el origen de las migraciones. Vimos cómo los primeros humanos se movían gracias a necesidad. Esto se vio dentro de África y cómo los nómadas se iban moviendo de ahí a más comida y después eso se fue expandiendo al resto del mundo, desde África hasta América. Luego vimos la correlación muy interesante que se encuentra dentro del grupo de gente que se mueve. Cuando hay más migraciones hay más avance dentro de la sociedad en la cual uno vive y esto se debe gracias a que uno se vuelve más expuesto a más culturas y eso causa que uno tenga más ideas que uno pueda implementar dentro de su sociedad. Y por último vimos las migraciones dentro de Guatemala. Dentro de Guatemala vimos la historia, vimos cómo durante la época prehispánica hasta la contemporánea y dentro de la prehispánica la gente se movía para conquistar, eran pueblos mayas que trataban de conquistarse uno al otro y por eso es que se movilizaban. Luego vimos cuando vinieron los españoles y conquistaron el área, eran migraciones mucho más internas y de áreas rurales a rurales para satisfacer el área donde uno tenía más recursos. Entonces si uno quería plantar más se movía de un área a otra. Y no fue así no hasta la época moderna que se miran las migraciones rurales urbanas y esto se debe a que el área urbana ya estaba más desarrollada en este entonces había más oportunidades dentro de esta área. Y por último vimos ejemplos actuales, vimos que la gente se mueve hacia los Estados Unidos o a otros lugares, pero primordialmente a los Estados Unidos por necesidad propia, porque ellos quieren escapar la situación en la cual ellos se enfrentan actualmente. Lo han hecho. El incremento en salario que estos guatemaltecos ven es del 520% y ese dinero no solo beneficia a los Estados Unidos porque agrega la fuerza de trabajo, pero también se regresa a Guatemala. Entonces las migraciones no son malas, son buenas, dan productos, benefician a los dos lados, el país que está recibiendo los inmigrantes y el país que está sacando a los inmigrantes, porque hay beneficios económicos para todos. Entonces lo que quiero que tomes de este video, es que las migraciones son buenas. Siempre dan buenos resultados, como hemos visto, resultados económicos que ayudan a todos. Entonces, gracias por tu atención y espero que este video haya sido de alguna utilidad.